Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presenta nuestro servicio especial en vivo. Les esperamos en Síguenos en Asin Providencia. Bienvenidos. ¿Me escuchan? ¿Sonido? Ahí va. Ahora sí. ¿Cómo están? Un privilegio estar con ustedes en esta tarde ya, después de estos días de... ¿Cómo le llamamos, pastor, a estos días? Qué excelente tiempo hemos pasado estos días. Hoy día en la mañana también tuvimos un buen tiempo de varias horas compartiendo tanto con las personas del distrito como también con las autoridades de la iglesia, y ha sido un tiempo excelente de reflexión, de compartir, de conocer personas, de recordar personas y principalmente de meditar en la palabra del Señor. Y como ustedes ven, el título es una visión inspiradora del trabajo desde una perspectiva cristiana. Definitivamente en la historia de la iglesia, en la historia del pueblo de Dios, el trabajo ha sido uno de los lugares en donde el cristianismo más ha intervenido. Increíblemente nosotros pudiéramos pensar que... No es conmigo. Pudiéramos pensar que el trabajo y la dinámica de la iglesia son dos mundos opuestos. La iglesia es el mundo de nuestro tiempo posterior al trabajo, y el trabajo es otro mundo en donde yo le pido al Señor que me bendiga en mi trabajo. Y más allá de eso, no hay más que decir. Sin embargo, como vamos a ver ahora, existen una serie de principios desde la perspectiva de Dios en donde nuestro trabajo ocupa un lugar preponderante en nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad está muy vinculada a nuestro trabajo y nuestra identidad como seres humanos está inmensamente vinculada a nuestro trabajo. Cuando alguien nos pregunta ¿quién eres?, yo le digo yo soy ingeniero, no digo yo hago ingeniería, yo soy médico, yo soy profesor, de tal manera que se incorpora en nosotros la tarea, y no solamente se incorpora en nosotros la tarea, sino que la única forma en que nosotros podemos salir de nosotros mismos y demostrarle a otra persona nuestra valía es a través de nuestro trabajo. Tú puedes decir que eres grandioso, espectacular, inteligente. Demuéstralo en tu trabajo. El resto son palabras. Y es fundamental entonces que nosotros podamos ver el trabajo desde una perspectiva especial. Un minuto de oración, permítanme poner mi vida delante del Señor y sus vidas también, y luego empezamos a compartir. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos dirijas. Yo te pido, Señor, que a este grupo, Señor, precioso de personas, tú puedas hablarle conforme a su necesidad. Sabemos que este tema nos involucra a todos de diferentes maneras. Por eso, Señor, te pedimos que esta reflexión, que es una reflexión fundacional, nos ayude a entender, Señor, en dónde estamos cimentados y cómo podemos percibir nuestro trabajo desde una perspectiva espiritual, porque en realidad la tiene. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos dirijas, que estés con nosotros y que todo lo que digamos o hagamos sea enteramente para tu gloria y honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros trabajamos, nosotros estudiamos para trabajar, nosotros nos esforzamos en el trabajo, pero muy pocas veces nosotros reflexionamos acerca de la naturaleza de lo que hacemos.
Si ustedes ven estas imágenes que son de principios del siglo pasado, cuando se estaba construyendo el Rockefeller Center, nosotros nos encontramos con estas imágenes y nos sorprende la falta de seguridad, ¿verdad? Miren ustedes la altura en donde este hombre está, y él no está amarrado a nada, no tiene un casco de nada, pero él está concentrado en su labor porque esa es su labor. Y esa labor era importante porque esa labor le iba a dar los medios para poder sostener a su familia, y probablemente mientras él está haciendo esa tarea, él está pensando en las cuentas que tiene que pagar, en resolver tantos asuntos de la vida, porque básicamente nosotros, si lo vemos desde esa perspectiva, el trabajo es la ocupación que llena las mejores horas de nuestros días y las mejores horas de nuestra vida. Nosotros en las primeras horas de la mañana nos levantamos para ir a trabajar, y nuestra mejor energía, nuestras mejores energías son invertidas justamente en el trabajo. Ahora, ¿el trabajo está relacionado con nuestra creación a imagen de Dios? ¿O es algo que altera nuestra imagen de Dios? Lo primero que nosotros descubrimos en la Escritura es que nosotros tenemos un Dios trabajador, Dios que es el trabajador divino. Nosotros no encontramos en la Biblia un relato en donde nosotros podamos encontrar a Dios precreación. Por el contrario, la primera frase que aparece en la Escritura es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo primero que encontramos es al Señor en una actividad productiva, una actividad que da como resultado el mundo en donde nosotros vivimos. Y no solamente eso, sino que el primer capítulo del Génesis, podríamos decirlo que es un currículum vitae de nuestro Dios con respecto a lo que Él había hecho. La tierra estaba sin orden y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: ahí vemos la tierra y los mares, la vegetación, la influencia del sol y la luna, los seres marinos y las aves, los seres terrestres, y la conclusión que el Señor tenía a toda su creación. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y en el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, el primer capítulo es realmente un recuento de la labor divina. Una labor que era perfecta y que trajo como consecuencia entonces la creación de este pequeño planeta azul en un rincón del universo, en un rincón de una galaxia, pero que reúne características sumamente especiales. Por lo tanto, así como dice la Escritura que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos, lo que nosotros estamos realzando es el trabajo de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento el trabajo de sus manos. La tierra, tal como nosotros la vemos y la disfrutamos, es resultado del obrar perfecto de Dios. Y eso es una realidad. Si nosotros pudiéramos observar a la tierra desde la luna, podríamos ver una diferencia radical en la superficie de la luna con respecto a la tierra. Nosotros sabemos que hemos sido creados de una manera particular para poder vivir en este planeta de acuerdo a las condiciones creativas que el Señor mismo ha establecido. Porque si nosotros quisiéramos vivir en la luna, sería casi imposible, porque como seres creados para vivir en la tierra, requerimos de demasiada tecnología para poder sobrevivir por un periodo muy corto de tiempo. Y esto no solamente lo vemos en la luna, sino que entendemos que los científicos están buscando con desesperación un exoplaneta. ¿Ustedes han oído hablar de un exoplaneta? O sea, un planeta que tenga las características de la Tierra. Hace pocos días la NASA sacó una noticia que salió en todos los periódicos, en todos los periódicos del mundo. Aparentemente se encontró un planeta muy parecido a la Tierra, a 5.000 millones de años luz para empezar. Segundo, que no sabían cuál era su constitución, no se sabía si tenía roca dura, por lo tanto ya hay una gran diferencia. Y lo segundo es que las temperaturas eran tan altas que no se sabía si la vida humana podía sobrevivir.
Sin embargo, era el gran descubrimiento. Hay una particularidad en nuestro planeta que ni aún nosotros la vemos en Marte, porque bien podría ser el desierto de Atacama, pero es Marte. Y es Marte sin atmósfera, sin oxígeno y con unas temperaturas que o nos hielan o nos frisan. Entonces, hermanos, yo lo que quiero mostrarles en primer lugar es que nosotros adoramos a un Dios que trabaja a la perfección, a un Dios que nos da cuenta de un pequeño planeta azul que gira alrededor del Sol a una velocidad variable de 175,000 kilómetros por hora. 175,000 kilómetros por hora. El que se baja pierde, porque no lo alcanza. Sin embargo, estamos constituidos de tal manera que ni siquiera esta superficie tiembla a la velocidad en que nosotros estamos recorriendo. De tal manera que la tierra y la creación es una celebración al buen trabajo de Dios. Eso es lo primero que yo quisiera dejar con ustedes. Y por lo tanto, si es que funciona, porque voy a hacer esta primera prueba, atención ahí atrás. Vamos a ver este primer video preparado por la BBC y quisiera que prestemos atención a la gloria de la creación de Dios sobre la tierra de una manera particular. Veamos. Salió. Ese es nuestro planeta. La belleza de la diversidad, y no solamente de la diversidad, sino de la efectividad, de la creatividad de nuestro Señor, es manifiesta en su creación, porque los cielos testifican de la gloria de Dios y la tierra del trabajo de sus manos. Ahora, desde nuestra perspectiva cristiana, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Y cuando nosotros vemos esta preciosa imagen, nosotros nos damos cuenta que hay un sentido de cercanía entre el Dios creador y el ser humano creado, entre el Señor y la creación. De tal manera que las miradas se juntan, como ustedes pueden ver, pero no se llegan a tocar de una manera directa, porque esa era más o menos la idea filosófica de esa cercanía con un Dios al que nunca podríamos alcanzar. Sin embargo, si nosotros podemos hacerle un pequeño cambio a esa imagen, nosotros nos daremos cuenta que la perspectiva cristiana es aún más cercana. La posibilidad no de estar casi tocando a Dios, sino de que el Señor nos toca con un propósito definido y nos crea
con un propósito definido. Y esa creación de parte de Dios no genera una distancia, sino que genera una cercanía. Y una cercanía del Dios creador del cielo y la tierra para con el ser humano creado de esta misma tierra con un propósito definido. El texto bíblico lo señala con claridad. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. El Señor, al igual que en el principio, en Génesis 1:1, el Señor ahorra palabras y nos dice de manera directa cuál es la intención al crearnos. El Señor dice: creemos al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y la razón de ser sale inmediatamente: y ejerza dominio sobre la creación. De tal manera que el hombre está llamado, el ser humano está llamado a poder ejercer un trabajo sobre la creación en la cual Dios ha trabajado. El hombre se convierte entonces en la idea del mayordomo encargado de la creación que Dios ha realizado a la perfección. Que el hombre ejerza dominio, que llenen la tierra y la sojuzguen. El Señor da inmediatamente el mandato, como ven en el último párrafo, de traerle al hombre a todos los animales para ver cómo los llamaría. O sea, el hombre tiene el trabajo de darle nombre a todos los animales. Ahora, la pregunta es: ¿ya completamos ese trabajo? Permítanme mostrarles este extracto de la revista Time de abril del 2011, en donde a través de las estadísticas señala: 263 billones de dólares es el costo estimado para identificar todas las especies desconocidas de animales, asumiendo alrededor de 5.4 millones que todavía no han sido catalogadas, de un estimado total de 6.8 millones de especies. O sea, que el llamado original del hombre a ponerle nombre a todos los animales ni siquiera ha acabado. Nosotros todavía estamos en medio de esa tarea. Y en medio de esa tarea de ponerle nombre a la creación y de humanizar la creación, el trabajo es una de las tareas fundamentales. Y no solamente eso, sino que nosotros nos encontramos que como seres humanos, en nuestra labor de sojuzgar la tierra y ejercer dominio sobre ella, no lo hemos hecho muy bien. El personaje que ustedes tienen ahí es un tigre siberiano que lamentablemente ya no existe, porque el hombre en su desarrollo hizo que su hábitat se perdiera y por lo tanto desapareciera de la faz de la tierra. Entonces tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad va acompañado de la espiritualidad de nuestro trabajo, porque el planeta Tierra que le pertenece al Señor también es la tierra de los hombres. Y por eso permítanme mostrarles un segundo video preparado también por la BBC con respecto a lo que el hombre es sobre la tierra.
Ustedes se dieron cuenta que a diferencia de las otras imágenes, el 90% de estas imágenes estaban enfocadas a mostrar al hombre y su trabajo. El hombre y la conquista de la creación, el hombre y lo que él luchaba para sobrevivir y salir adelante, el hombre y sus edificaciones. De tal manera que no podríamos solamente hablar de la especie humana y ponerla allí como quien fotografía dos tigres que están ahí pastando y imaginar al hombre simplemente allí. Porque en realidad, de acuerdo a la narrativa bíblica, es claro que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Definitivamente, entonces, el trabajo no es algo que nace producto de la caída del hombre, sino que es algo esencialmente humano, en la medida que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de un Dios trabajador. Y que por lo tanto la naturaleza de ese Dios trabajador también es impresa en nuestro corazón, de tal forma que nosotros labramos y cuidamos. Hay un trabajo de construcción, hay un trabajo en donde nosotros tomamos los elementos y los transformamos en algo distinto que sea útil para nosotros, y tenemos una labor de preservación sobre la creación. Y eso es algo en lo que todos nosotros estamos involucrados. Y estamos involucrados porque el Señor ha delegado esa tarea en cada uno de nosotros, de manera significativa, forma parte de nuestra identidad. Ahora, la constitución del hombre es tal que para poder subsistir en el planeta requiere de dos atributos que fueron concedidos por el Señor. El primero de ellos es algo que todos nosotros reconocemos, que es la capacidad de procreación. Para permanecer sobre el planeta nosotros tenemos que ser capaces de reproducirnos. Eso es algo entendible por todos nosotros, lo entendemos. Hemos sido creados de manera complementaria para poder procrear. Pero también en nosotros está la capacidad de producción. No solo la procreación, sino también la producción. Nosotros nos mantenemos no solo al reproducirnos, sino también en la capacidad que nosotros tenemos de producir, de poder sacar de la tierra los elementos que nos permitan alimentarnos. En la medida en que nosotros utilizamos los bienes que el Señor ha dejado a nuestro alrededor para poder salir adelante. Y es interesante que la entrada del pecado produjo dolor en ambas capacidades, pero no por eso se puede renunciar a ellas. La mujer dice que sufrirá dolores de parto y el hombre trabajará con dolor y con sudor de su frente. Las dos palabras hebreas son la misma. El mismo dolor producto de nuestra separación del Señor, pero no por eso nosotros dejamos de hacer la tarea. Tanto la procreación es tan inherente a nuestra naturaleza humana como nuestra capacidad de producir. El trabajo es un elemento espiritual de nuestra vida. Y tanto así que nosotros inmediatamente después de la caída empezamos a reconocer a los seres humanos por su capacidad productiva. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Edificó una ciudad y la llamó Enoc como el nombre de su hijo. El hombre empieza a tomar la creación de Dios y la empieza a humanizar. Empieza a tomar los elementos y empieza a hacer de ellos de la ciudad de los hombres, donde el hombre puede habitar. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Nuevamente, el habitar en tiendas está relacionado a ser nómades que atienden al ganado. Eso es una labor productiva.
Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. La lira y la flauta uno no la saca de un árbol y empieza a soplar. La lira y la flauta habla de un proceso en donde yo tomo algo que le pertenece al Señor y lo transformo a través de un desarrollo inteligente y eficiente que permite que emita sonidos y que esos sonidos tengan sincronía. Por lo tanto, estamos hablando no solamente de arte, sino de un arte trabajado. Y Sila, a su vez, dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Nuevamente, hermanos, entonces nos encontramos con las primeras páginas de la Biblia y allí nosotros entendemos que el trabajo es esencial a la naturaleza humana, esencial a lo que somos por ser humanos y esencial en nuestra espiritualidad. Tanto así que nosotros encontramos, por ejemplo, elementos como la torre de Babel. ¿Cuál fue el primer disturbio entre Dios y los hombres? El primer disturbio entre Dios y los hombres no fue por causa de unos sacrificios mal hechos o de una religión mal practicada, sino por una edificación que le daría un nombre al hombre y que por lo tanto el Señor desechó. Es este edificio creado con ingeniería y con pericia humana, fue el primer elemento que causó una distorsión entre el hombre y el Creador, y que produjo un cambio radical en la naturaleza del hombre y su modo de relacionarse entre ellos. Por lo tanto, el trabajo representa para nosotros tanto un elemento de dolor como de satisfacción. Y yo le pregunto a ustedes, ¿eso es cierto? Es cierto. Implica dolor porque yo no quisiera trabajar todo lo que estoy trabajando, pero implica satisfacción porque si no trabajara me muero. Si no hiciera esto no sabría qué otra cosa hacer. De tal forma que nosotros vivimos bajo la crisis de saber que esa realidad está, y mayor aún todavía entender que existe una crisis espiritual con respecto a mi trabajo. Muchos dicen, ¿cómo yo quisiera trabajar en el ministerio? Ser pastor, porque ser pastor ya es el trabajo. Pero no es verdad, no es verdad. La realidad es que nosotros tenemos que entender nuestro trabajo desde su función espiritual, y en la medida que nosotros encontramos una espiritualidad de nuestro trabajo en relación con el llamado que el Señor nos da, nosotros podremos vivirlo de una manera distinta. Permítanme presentarles el siguiente video. El siguiente video es de 1937. En 1937 Charles Chaplin filma una película que se llama Tiempos Modernos, que viene a ser una crítica a la industrialización norteamericana, al modelo de industrialización norteamericana que se pensaba que le robaba el alma a los obreros, pero que al mismo tiempo generaba una tensión porque él, que se veía afectado por el trabajo, al mismo tiempo era lo que añoraba para poder conseguir aquello que necesitaba. Entonces, en uno de los segmentos más conocidos de la película sucede lo siguiente.
Y el tiempo continúa hasta la tarde de la tarde. Section 5, give it a minute. Está loco. Esa es quizás una de las imágenes más famosas del cine antiguo. Pero detrás de las imágenes hay una metáfora. Es como el trabajo llega a tragarnos por completo y hacernos perder la razón. En la medida en que, nosotros vemos las imágenes del jefe llamando a los diferentes videos y viendo las diferentes cámaras, pero en 1937 no existía absolutamente nada de eso. O sea, era imposible. O sea, era realmente ciencia ficción, que ahora nosotros lo vemos y lo usan aquí mis hermanos que nos filman por todos lados y llevan las imágenes a cualquier parte, pero en ese tiempo era absoluta ficción. Pero lo cierto es que esa es la realidad que nosotros llevamos muy dentro de nosotros con respecto a nuestro trabajo. Un trabajo que nos consume, un trabajo que nos perfora, un trabajo que destroza nuestra alma, pero al mismo tiempo nos da identidad, nos da sentido de pertenencia, al mismo tiempo nos provee para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, ¿cómo poder percibir la belleza del Dios creador, la naturaleza de nuestra mayordomía, en medio de un mundo contaminado por el pecado, en donde aún nuestro trabajo es hecho con dolor? Aunque nosotros no podemos discutir en esta sesión los aspectos particulares de los dolores particulares que nosotros sufrimos en el mundo laboral, yo sí quisiera dejar con ustedes algunos principios que tienen que ver con aquellas cosas que yo tengo que establecer como fundamento con respecto a nuestro trabajo y que están en la Escritura. En primer lugar, hay un principio de doble propiedad. El principio de doble propiedad tiene que ver con el hecho de que nosotros nos ubiquemos claramente en saber quién es el dueño de todas las cosas de manera eterna y de manera temporal. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Un primer sentido de propiedad es el sentido de propiedad divina.
Y eso debe cautivar mi corazón en entender en primer lugar a quién yo estoy sirviendo, para quién yo estoy trabajando. El Salmo 89, el verso 11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo fundaste. No solamente se trata de que el Señor se construyó, el Señor agarró un planeta y lo declaró de su propiedad, sino que el Señor lo constituyó de una forma tal que nosotros también debemos buscar su preservación bajo la constitución con la que ha sido creado. Tú lo fundaste, es tuyo, el mundo y los que en él habitan. Pero también es cierto que la tierra tiene un sentido de propiedad humana, de intervención humana. Dice el último pasaje: además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que a toda la tierra en posesión vuestra otorgaréis el derecho de ser redimida. Hay un sentido de propiedad y hay un sentido de doble propiedad. Pero nosotros debemos saber que la propiedad que yo asuma sobre la creación de Dios es siempre temporal. Que yo soy, como dice el pasaje, un forastero y un peregrino. Un forastero es alguien extranjero que no puede reclamar derechos sobre una tierra que no le pertenece. Y un peregrino es alguien que está de paso. Yo no soy un forastero que me quedo a ser residente, sino que siempre soy un extranjero y siempre soy un peregrino. Siempre estoy de paso. Por lo tanto, yo tengo que engranar esa realidad espiritual con respecto a mi paso por esta tierra para poder percibir y no equivocarme y pensar de manera errónea que yo soy dueño de algo que en realidad no me pertenece. Sino que de manera espiritual yo tengo que reconocer la autoridad de Dios y el poder de Dios y el dominio de Dios sobre todas las cosas y mi lugar de paso sobre la creación. Nuevamente, cuando nosotros vemos en este principio de doble propiedad en el Nuevo Testamento, dice: siervos, obedeced en todo vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Definitivamente hay un sentido de propiedad de parte de Dios y hay un sentido de dependencia de nuestra parte para con el Señor. Finalmente nosotros estamos trabajando para Él. Todo el desarrollo tecnológico y todo el alcance que la modernidad ha tenido consigo tuvo su origen en el deseo de glorificar a Dios a través del trabajo humano. El trabajo humano se consideró como un servicio a los hombres y un servicio al Señor. Y todas las principales universidades europeas que se crearon en el siglo XIII y en el siglo XIV tenían justamente ese basamento: hacerlo todo para la gloria de Dios, porque es al Señor a quien nosotros servimos. La intención era poder percibir la belleza de la creación y poder descubrir las leyes de la creación y poder nosotros emularlas para la gloria del Señor. Entonces, esta realidad de este principio de doble propiedad es fundamental como un fundamento para nuestra vida espiritual. Cuando tú estás trabajando, no importa el trabajo que tú hagas, lo estás haciendo finalmente para el Señor. Esa es una realidad espiritual ineludible en la Escritura. El Señor no le ha delegado nada de su propiedad a nadie de manera permanente. Todos los hombres son peregrinos y forasteros.
y a todos los hombres el Señor les pedirá cuentas, no solo a los esclavos, sino que también a los amos. Y esa realidad es una realidad que tiene que ser engranada en mi propio corazón. Hay una doble propiedad, pero finalmente lo que hago, yo lo hago para el Señor. Porque el Señor finalmente es el dueño de todas las cosas. Y hay un segundo principio, que es el principio de la mayordomía y de la dependencia. El principio de la mayordomía y la dependencia tiene que ver con la realidad de que nosotros estamos sirviendo al Señor y estamos administrando su creación y también estamos teniendo una relación de unos con otros. Dice el pasaje, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Ustedes conocen claramente el pasaje: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿verdad? Ahora, este pasaje tiene una sutileza. La sutileza no es que si no trabaja no coma, sino que si alguno piensa que no debe trabajar, entonces suponemos que tampoco necesita comer. ¿Se dan cuenta? Esa es la sutileza del pasaje. El apóstol Pablo no está diciendo, bueno, si no trabaja que no coma, sino que si alguien piensa que puede vivir sin trabajar, entonces puede vivir sin comer, porque el trabajo es la posibilidad de poder yo alimentarme. Ahora, yo quiero que ustedes noten la fuerza del apóstol Pablo en este pasaje, en donde el trabajo, él es el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, hablándole de temas espirituales, ¿cierto? Hablándole de la segunda venida del Señor y hablándole de la evangelización y hablándole del amor entre los hermanos, y en eso se detiene en este pasaje. Y él habla no solamente de una instrucción, sino que él dice, vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. O sea, el apóstol Pablo se presenta a él y a sus colaboradores cercanos como ejemplo. ¿Y cuál es ejemplo? No obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Ahora, hay dos elementos que el trabajo trae consigo para nuestra vida. El trabajo trae para con nosotros disciplina y trae para nosotros responsabilidad. El trabajo forja en nosotros disciplina, orden, horario, capacidad de manejar nuestro tiempo, una agenda con tareas que debemos cumplir en momentos determinados. Nos provee habilidades que nosotros vamos a ir desarrollando en el tiempo. No obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Es interesante que el apóstol Pablo habla del pan ajeno. Hay un pan ajeno de alguien que se lo ha ganado con su propio trabajo, y Pablo dice, yo no voy a comer gratuitamente el pan que alguien ha tenido que trabajar para poder ganárselo. Y esta idea del pan es sumamente interesante, porque en la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el Señor no habla del trigo, porque finalmente lo que el Señor produce es trigo, pero el pan es un producto terminado. El pan es un producto elaborado. Es alguien que se tuvo que levantar a las 4 de la mañana para hacer harina,
amasarla, meterla a un horno y sacarla como un producto final. De tal manera que yo puedo pedirle al Señor, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy, pero alguien lo tuvo que haber trabajado para que yo lo pueda consumir. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos en un lugar, en este lugar, y este lugar es el resultado del trabajo de alguien. Yo puedo hablarles y no pierdo mi voz, y ustedes pueden escucharme, porque alguien tuvo que desarrollar esta microfonía. Y esta microfonía permite lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pero de manera particular en este lugar, alguien tuvo que haber ideado este sistema de sonido para que sea colocado acústicamente y no reverbere, no haga eco y suene perfectamente. Por lo tanto, nosotros en este momento estamos viviendo y gozando del trabajo de alguien. Hace muchos años atrás, alguien trabajó esas bancas. Alguien tuvo que hacer la ropa que tú tienes puesto en este momento. La ropa que tienes puesta en este momento es producto del trabajo de alguien. El peinado que tú tienes ahora, hubo un peluquero que se especializó para poder hacerlo. Espero justo que no haya sido tú mismo. Pero alguien tuvo que haber trabajado tu cabello. Los lentes que nosotros usamos forman parte de la tecnología que alguien experimentado en habilidad tuvo que haber desarrollado hasta haber logrado lo que nosotros somos. No solamente eso, sino que ustedes pueden leer lo que está ahí escrito, porque tuvieron una maestra a los 6 años que dedicó su tiempo y horas para que ustedes digan A-P-A-A-PA, P-A-P-A, papa, E-A-M-A-M-A, mamá. Y se perfeccionó para poder educarnos, de tal manera que lo que ustedes son ahora, cuando se pongan de pie, es la suma del trabajo de quizás cientos y miles de personas que hacen que ustedes sean la persona que son ahora. Díganme que eso no es espiritual. Díganme que eso no es la suma de lo que en realidad nosotros somos. Pero eso es algo que dice muy interesante allí. Dice, sino que con trabajo y fatiga. En primer lugar, trabajo y fatiga. La palabra trabajo y fatiga en el griego son palabras muy similares. El apóstol Pablo las pone juntas. Por lo tanto, la está convirtiendo en un superlativo, en donde le está diciendo con mucho trabajo. Con un trabajo que realmente fue sacrificado. Con trabajo y fatiga trabajamos no solo de día, sino día y noche a fin de no ser carga a ninguno. La idea del trabajo es que nosotros podamos mantenernos por nosotros mismos, no ser carga a nadie, no comer el pan de balde de nadie. Si hay algo que en el Imperio Romano era algo muy común, era el hecho de no trabajar por la comida, de mendigarla. La ciudad de Roma era una ciudad de mendigos que vivían de la abundancia y la generosidad del emperador. Eso cambia totalmente con el cristianismo. El cristianismo le impone al trabajo una virtud que antes no existía. El mismísimo Hijo de Dios era el hijo de un carpintero. Los apóstoles principales eran pescadores. El apóstol que había conquistado el mundo era fabricante de carpas. Por lo tanto, el trabajo se dignifica. Y en las cartas apostólicas nosotros encontramos pasajes como estos, que en la cultura romana era un gong contra el cerebro, así, un martillazo contra el cerebro. ¡Toma! Porque estaban cambiando de manera radical la idea de la cultura del tiempo. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. O sea, no era una sugerencia, no era un consejo religioso, era la intromisión de la fe cristiana en el centro mismo de la labor humana. Si alguno no quiere trabajar, entonces que tampoco coma. Esa realidad es evidente. Y miren ustedes la última frase. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo
que trabajando tranquilamente coman su propio pan. La ética del trabajo entonces surge de esta realidad judeo-cristiana que nos obliga a entender el hecho de que somos responsables de nuestro mantenimiento como mayordomos, pero que al mismo tiempo de ser responsables de mi mantenimiento, yo tengo que entender que yo estoy bendiciendo a la humanidad con mi trabajo, con cualquier trabajo. A veces sentimos, es que yo soy un burócrata que le pone un sello a un papel, pliqui, pliqui, pliqui. Aún ese sello le da un orden a una empresa y establece un sistema contable. Nosotros no vemos el resultado final, pero en el proceso estamos bendiciendo a la humanidad. Nuestro trabajo es una oportunidad de bendecir a la humanidad y nosotros somos bendecidos con el trabajo sincero y bueno de otras personas. Y el trabajo es una realidad espiritual en donde yo como trabajador me conecto con el Señor. Nosotros tenemos una teología muy popular ahora en donde está el clama y recibe, ¿verdad? Pídele al Señor un Mercedes, Señor, yo merezco un Mercedes, necesito un Mercedes, ven Mercedes aquí, como si fuera un regalo de Dios, algo completamente ajeno a las promesas de la palabra. Porque miren ustedes esta promesa del Deuteronomio. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corriente de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿verdad? Sí, es la promesa de la bendición del Señor sobre tu trabajo. ¿Por qué? Miren ustedes el detalle. Voy a usar algo que no había usado. A ver, voy a... Primera vez en mi vida. Miren ustedes. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas. Todo este espacio, hasta aquí, todo este espacio, tiene que ver con el obrar de Dios. Dios dispone los recursos generales para que yo pueda vivir. Ahora lo que me corresponde a mí es trabajar para obtener aquello que el Señor ya ha dejado listo para que yo pueda extraerlo a través de mi trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven trigo, cebada, viñas, higueras y granados, todos son hierbas que crecen producto de la agricultura, no es hierba mala. El trigo y la cebada requieren un proceso de sembrado. Las viñas, las higueras y los granados, si una viña, la viña silvestre, crece al ras de la tierra y las uvas son pequeñitas como pasas y completamente amargas. Para que la viña sea viña y la higuera sea higuera y el granado sea granado, yo tengo que intervenir con mi trabajo para que la higuera, la viña y el granado sean lo que deben ser. Por lo tanto, el Señor está usando una sutileza para hablarnos no solamente de lo que Él me entrega, porque si no habría higueras si es que el Señor no las hubiera hecho existir. Pero ahora viene mi mano para hacer de esa higuera un fruto posible de ser consumido por el hombre, y eso requiere trabajo. Ahora, si nosotros seguimos avanzando, miren lo que dice: una tierra de aceite de oliva. Aceite de oliva. El aceite de oliva, que es un río, un riachuelo, el aceite de oliva es un producto, un subproducto, ¿no es cierto?, de la aceituna.
Yo tengo que pisarla, aplastarla, tengo que crear eso, ¿cómo se llama? Esa cosa para triturarla y generar el aceite, de tal manera que no es una tierra de aceite de oliva, porque cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, dice, ¿y dónde está el aceite de oliva? Que no lo veo por ningún lado. ¿Dónde está el aceite de oliva? El aceite de oliva tienes que hacerlo tú. O sea, la posibilidad de sacar aceite de oliva está, pero hay que trabajarlo. La miel hebrea no es la miel de abeja, es miel de uva. La miel hebrea era una miel de uva, no la miel completamente de abeja. Por lo tanto, tanto el aceite de oliva como la miel, lo que está diciendo son dos productos que requieren ser trabajados. Ahora, una tierra donde comerás, miren qué interesante, el pan sin escasez, sí, pero primero tengo que arar la tierra, tengo que sembrar el trigo, tengo que regar cuidadosamente, tengo que evitar las enfermedades, luego tengo que cosechar, luego tengo que, ¿cómo se llama eso? El trigo, sacudir el trigo para sacar el trigo de la cizaña y de la paja, luego tengo que llevarla al molino para hacer la harina, luego que lo hice harina, tengo que generar la masa y tengo que barrer la masa y poner los ingredientes, tengo que construir un horno, tengo que traer leña para el horno, tengo que prender el horno, tengo que tenerlo a la temperatura adecuada porque en la puerta del horno se queme el pan. Tengo que tener una técnica, tengo que poner esa masa y por fin voy a tener pan. ¿Acaso no es esto trabajo? Trabajo bendecido por el Señor que me provee los recursos para poder hacer las cosas. Pero también dice, donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Está bien, pero no va a caer el pan del cielo, ni el trigo del cielo, ni la cebada del cielo, ni la higuera del cielo, ni el viñedo del cielo, ni el granado del cielo, sino que será el resultado de la colaboración como mayordomo de Dios, extrayendo de la tierra aquello que el Señor tiene para mí. Ahora, una última parte, miren que es la parte genial, no se me cansa. Una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puede sacar cobre. Excelente, Señor. Hierro en abundancia y cobre como Chile, vamos a decirlo así. ¿No es cierto? Ahora, ¿ustedes han visto cómo saca el cobre? ¿Es sencillo? No. Requiere tecnología. Requiere extraerlo con sabiduría. Hay hierro y hay cobre, pero y el hierro y el cobre tengo que extraerlo conforme a el trabajo abnegado, sacrificado, inteligente que tengo en mi corazón, producto de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo soy mayordomo y soy dependiente del Señor. Y el apóstol Pablo vuelve a escribir ahora en la primera carta a los tesalonicenses. Y él dice, y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros asuntos y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, en este pasaje nosotros nos encontramos con la raíz de nuestro testimonio cristiano. El Señor nos invita, sí, a que nosotros tengamos una vida tranquila. Pero una vida tranquila solo será producto de que nos ocupemos en nuestros propios asuntos y trabajemos con nuestras propias manos, no de una manera novedosa, sino de tal como el mandato que nosotros hemos recibido de parte del Señor. El trabajo, entonces, si el apóstol Pablo lo pone en una carta a una iglesia, entonces también es un bien
espiritual. Es algo que yo tengo que desarrollar en el Señor. Si fuera un tema ajeno a la iglesia, el apóstol Pablo no tocaría ese tema. Sin embargo, lo toca porque es parte de nuestra responsabilidad espiritual. Y no solamente nuestra responsabilidad espiritual, sino que nuestro trabajo no nos pertenece a nosotros mismos completamente. Hay algo que nosotros debemos entender. Mi trabajo también le pertenece, de acuerdo a la palabra del Señor, a los necesitados. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. No sea que digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Nosotros somos dependientes del Señor, y parte de nuestra espiritualidad es consagrar nuestro trabajo al Señor. ¿Tú cuando llegas el lunes al trabajo lo consagras al Señor? ¿O simplemente le pides su bendición por lo que estás haciendo? ¿Estás descubriendo que lo estás haciendo en el poder de su fuerza también? ¿Bajo los criterios de su propia inteligencia? ¿Bajo las leyes que Él ha establecido? El Señor nos invita a acordarnos del Señor, porque Él es el que nos da el poder para hacer riquezas. Él confirma su pacto. Él lo está haciendo con nosotros conforme a su voluntad. Finalmente es el Señor quien me concede el trabajo y la inteligencia para poder hacerlo. Y por lo tanto, en ese sentido de responsabilidad, dice la palabra: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. No solo los abogados hacen pro bono. Todos los creyentes tienen que hacer pro bono en cada una de sus labores. Nuestras habilidades laborales debemos ponerlas también al servicio del Señor en colaboración a los más necesitados. Ahí está el principio. Israel era una nación agricultora, por eso es que es la demanda. Pero si tú eres un excelente contador, no uses todas tus horas de contabilidad para ti mismo. Deja un porcentaje para poder ayudar a aquel que no podría pagarte por tus servicios. Da algunas horas de tus capacidades para servir a aquellos que más lo necesitan. Si tú eres un abogado lo entiende porque forma parte de su ética jurídica. Pero en todos los otros campos, no solamente en las carreras de bien social, en todas las carreras, nosotros, de acuerdo a este mandato, debemos separar de nuestras horas para entregarlas a aquellos que no podrían pagar por nuestros servicios. No basta solamente con que yo me sacie, como decía el pasaje anterior, sino que yo pueda entregar de aquello que tengo y pueda entregar de mis horas que cuestan $300, mi hora, y la voy a entregar sacrificialmente a aquella persona que no podría pagar por ella para poder beneficiarlo con algo que el Señor me ha entregado. Así le devuelves la espiritualidad a tu trabajo. Lo estás consagrando al Señor, le estás dando gracias porque Él es el que te hace prosperar, pero al mismo tiempo de manera objetiva estás entregando de tu trabajo conforme a un mandato del Señor para darle al pobre, al forastero. Y mira lo que dice: yo soy el Señor, vuestro Dios. O sea, como que el Señor lo firma y le dice: mira quién te lo está diciendo. Es importante que nosotros percibamos esta responsabilidad. Como pastores, ustedes no saben cuánto sufrimiento nosotros escuchamos en las personas, porque las puertas
están cerradas para poder acceder a profesionales de calidad. Y hay mucha gente con necesidad que requiere de un buen médico, de un buen abogado, de un buen ingeniero, de un arquitecto, de un psicólogo, de una psicóloga, de un maestro, y no tiene acceso porque son como esos buenos médicos que no cogen seguro. Dice, y este médico es tan bueno que él no toma los seguros, ¿no es cierto? Porque él ya cobra lo que él le da la gana y por lo tanto, si él es tan bueno, solamente los que pueden pagar pueden tenerlo. Pero esa no es la realidad del cristianismo. La realidad del cristianismo es que nosotros somos esta sociedad de Dios, en donde no solamente el pastor sirve a la sociedad, sino imagínense ustedes el ejército que el pastor Javier podría tener si todos los que estamos aquí, cada uno en nuestras habilidades, separásemos un diezmo de horas para poder servirlo a la comunidad. ¿Cuánta luz nosotros podríamos compartir? ¿Cuánta bendición y felicidad nosotros podríamos entregar? Y no lo estamos haciendo porque somos filantrópicos, lo estamos haciendo porque la Biblia lo señala, porque es nuestra responsabilidad no hacer de nuestro trabajo un bien solo para nosotros mismos, sino que nuestro trabajo tiene un componente altamente social. Y por eso el siguiente pasaje es muy claro: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Tú no vas a detenerte a aquel que merece su pago, no se lo vas a negar, ni siquiera por una noche, ni siquiera por una noche. Por lo tanto, esto, hermanos, es espiritualidad del trabajo. No se trata de que yo vaya con mi Biblia a mi trabajo y en las horas de refrigerio me ponga a repartir tratados y ya siento que soy espiritual en el trabajo. Es hacer del trabajo mismo una realidad espiritual, una opción de servicio y de colaboración con aquellos que están a nuestro alrededor, con aquellos que más lo necesitan. Una oportunidad para atender a los míos, pero también para atender a los que no son míos. Por eso este pasaje es largo, pero es muy interesante verlo en la medida en que la profundidad del Señor en el Deuteronomio. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate que no haya pensamiento perverso en tu corazón y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Porque nunca faltarán pobres en la tierra. Por eso te ordeno diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre de la tierra. Nuevamente, hermanos, esta no es la generosidad de mi labor, de mis horas. Ahora es la generosidad de mi sueldo. Lo anterior era la generosidad de mi trabajo, pero aquí habla de la generosidad de mi salario para poder compartirlo con aquel que está en necesidad. Pero lo interesante de este pasaje es que dice en este párrafo, dice, con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des. Imagínense, ya, ¿no es cierto? No te dolerá oye, hay que ser, pues, ¿no? Imagínense, te dolerá el corazón cuando le des. Qué duro el pasaje. No te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto. Ahora, nosotros podríamos hacer un corte ahí, decir, ya no hay más. El Señor tu Dios te bendecirá por esto. Pero lo cierto es que el Señor dice, el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Nuevamente, el Señor va a bendecir ¿qué? Tu trabajo. Si tú bendices con tu trabajo, el Señor va a bendecir tu trabajo. Te va a bendecir en tu trabajo y en todo aquello que tú
emprendas. Pero si ustedes ven todo el pasaje, miren, no endurecerás tu corazón, no cerrarás tu mano, con generosidad le prestarás. Cuídate que no haya pensamiento perverso en tu corazón, que mires con malos ojos a tu hermano pobre. Y con generosidad le dolerá, no te dolerá tu corazón. Oye, que nos gusta la limosnita. Pero entonces, si este pasaje habla así, es porque no le voy a dar, ¿cuánto peso? ¿Cuánto damos a un pobre en la calle, a una persona que limpia los vidrios? O sea, no se trata de lo que me sobra, porque este pasaje no diría tantas palabras si se tratara de algo insignificante. Se trata de dar algo significativo, que es producto de nuestro trabajo. Y por eso, por último, hermanos, si hay puntos a considerar con respecto a nuestro propio trabajo, que van a crear una espiritualidad de mi labor, que es el fundamento de lo que yo hago. En primer lugar, el Señor es el Rey del universo y de mí mismo. Ese es el primer valor fundamental. El Señor es el Rey del universo y de mí mismo. El Señor ha dispuesto un planeta pleno de recursos. O sea, el Señor ha dispuesto todo en este planeta para que nosotros lo usufructuemos. El Señor nos ha demostrado su capacidad como buen trabajador. El ejemplo de diseño de trabajo es el diseño de trabajo que el Señor ha desarrollado. El Señor nos ha puesto como sus mayordomos, responsables ante su creación. Yo soy un mayordomo, soy un administrador. Tanto la procreación como la producción son elementos irrenunciables en la naturaleza humana, aun cuando ahora se realicen con dolor. Yo tengo grabados en mi computador unas propagandas de loto chileno de hace varios años atrás. Yo no sé si ustedes las recuerdan, no recuerdo de qué años son, en donde el gran éxito era la persona reconociendo que lo que tenía es producto de loto. Oye, compadre, y esta tremenda parrilla, el loto, hermano. Oye, compadre, y este tremendo televisor, el loto, hermano. Y así sucesivamente, porque gánate con el loto no sé cuántos millones, terminaba la propaganda. Y luego la otra propaganda era una muchacha que se le ve solamente la cara, que la llaman por teléfono y dice, aló, jefe. Y el jefe le dice, ¿y tú dónde estás? Entonces la imagen corre para atrás y ella está en la playa, le están haciendo un masaje. ¡Chao, jefe! Y el loto no sé cuánto, para aquí, para allá, porque ahora ya la vida es todo, porque tengo todo lo que me hacía falta. En la realidad judeo-cristiana, el trabajo es tan esencial en nuestras vidas que no podemos renunciar a él, porque dejamos de ser humanos a la medida de la estatura con la que el Señor nos ha constituido. El sueño ese que nos venden de que si yo tuviera 50,000 millones o los 60 millones de dólares que se están peleando los Yarur, mi vida sería completamente distinta, es un engaño. Porque aquellos que tienen mucho dinero son aquellos que quieren hacer más dinero. Pero al mismo tiempo no se trata del dinero, porque recuerden ustedes, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo tanto, el trabajo no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con la capacidad y la habilidad de poder ser administrador de los secretos de Dios en medio de la naturaleza. El dinero es un producto adicional que genera la posibilidad de satisfacer otras necesidades. Pero mucha gente no trabaja solamente por el dinero. El significado entonces está en reconocer que aunque ahora realicemos el trabajo con dolor, son elementos irrenunciables. El trabajo es un elemento irrenunciable de nuestra naturaleza humana. Por último, el trabajo es un don de Dios que debe ser realizado en obediencia para satisfacer nuestras necesidades y ser de bendición a otros como siervos de Dios. Europa, después de la Reforma,
en donde el trabajo volvió a ser dignificado como servicio al Señor, Europa prosperó de la manera en que prosperó, no solamente porque Europa empezó a trabajar, sino porque Europa empezó a percibir el trabajo como una posibilidad de bendecir a los demás, en donde se empezaron a crear redes de bendición. Si hay algo, hermanos, que nosotros debemos percibir en nuestro trabajo, es como una oportunidad de bendición. ¿Ustedes saben quién es el creador de las escuelas dominicales? El creador de las escuelas dominicales es un periodista, un director de periódico en Inglaterra, que él un día hizo un editorial en el periódico en Gloucester, una ciudad en Inglaterra, en donde él estaba haciendo un editorial quejándose de los niños que le quitaban el hollín a los... Me has hecho trabajar mucho, Javier, ya no tengo ni vocabulario. A las chimeneas. Y esos muchachitos morían jovencitos con los ojos que se le caían en pedazos porque no tenían lentes, se respiraban el hollín, y por lo tanto él hace una crítica descarnada a eso. Pero él, como cristiano, empieza a preguntarse acerca de una solución. Y él se entera acerca de dos hermanas que en su casa ellas estaban llevando a un grupo de estos niños desollinadores para atenderlos los domingos después de la iglesia, limpiarlos y darles una enseñanza bíblica. Él entonces, a través del periódico, él cuenta, la primera editorial fue donde él se queja, y la segunda editorial donde él encuentra una respuesta. Y él dice, esto es lo que Inglaterra debe tener. Debemos tomar a nuestros niños que están en la calle y poder darles un tratamiento mejor, darles educación, darles letras, que aprendan a leer, que no estén vagabundeando por la calle. Y es así donde surge el movimiento de escuela dominical. Y el movimiento de escuela dominical en las próximas décadas hizo que casi pasar de 0 niños que sabían leer y escribir a cerca del 85% de los niños en Inglaterra que fueron enseñados por las iglesias. O sea, las iglesias fueron las que adoptaron estos niños que finalmente aprendieron a leer y a escribir, producto de la presión generada por un director de periódico inglés, un hombre rico que empezó a poner de su dinero para que estas escuelas dominicales, de acuerdo a este modelo de estas hermanas, se fuera dando por todo Inglaterra. La reina Victoria no puso un peso, sino que las escuelas dominicales se dieron de esa manera. El número de sociedades que los cristianos evangélicos en Inglaterra crearon de acuerdo a las necesidades que habían fue inmenso. El grado de dinero invertido por los evangélicos, más allá de las obras eclesiásticas, para los huérfanos, para las viudas, para los alcohólicos, para aquí, y necesidad que venían, se constituían en una fundación en donde grupos de cristianos empezaban a invertir de su dinero para generar trabajo, para generar oportunidades, para poder atender a la gente en necesidad. Y esto era voluntario, no nacía en el púlpito, no nacía de los pastores, nacían de los cristianos en sus propios campos de acción, que desarrollaban tareas y que a través de esas tareas y de la inversión de su propio dinero, producto de su trabajo en esas tareas, hicieron de Inglaterra el país que nosotros conocemos ahora. William Wilberforce, ustedes conocen quién es, el miembro del Parlamento inglés que logró la libertad de la esclavitud en Inglaterra, un cristiano. Nosotros imaginamos que él estaba dedicado completamente a esto. Era uno de los hombres más ricos de Inglaterra de su tiempo, un cristiano fervoroso. Pero este cristiano vivía asociándote con otros cristianos para crear diferentes instituciones. Había pueblos enteros que eran educados con su dinero, donde él invertía de su dinero en esta sociedad, en una sociedad de la literatura, en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa. Los grandes avivamientos produjeron esa misma realidad.
cuando nosotros vemos a John Wesley, y John Wesley empieza a caminar por Inglaterra predicando el Evangelio, él se da cuenta que no solamente es el Evangelio, sino infinidad de necesidades. Y él empieza a mover a los cristianos para que satisfagan esas necesidades que él no podía cerrar los ojos y no verla. Él se paraba en una plaza y veía a la gente a su alrededor y veía el mal que había y los llamaba a Cristo, y luego esas personas que llegaban a Cristo eran tomados por otros creyentes que a través de sus labores particulares empezaban a bendecir al pueblo de Dios. Por lo tanto, no estamos inventando la pólvora, pero es cierto que en sociedades como las nuestras nosotros tendemos a ver que la responsabilidad siempre es de otros. Cuando nosotros entendamos que somos siervos del Señor y que el Señor me demanda claramente que horas de mi trabajo le pertenecen a Él, representado en los más necesitados del mundo, y que el Señor espera que yo no endurezca de mi corazón, no solamente con mis horas de trabajo, sino aún también con lo que me pertenece, entonces yo podré darle un sentido de espiritualidad diferente a lo que yo hago, y podré empezar a percibir que estoy sirviendo al Señor, no solamente cuando abro la Biblia delante de un grupo de personas, sino también en el trabajo que yo estoy haciendo. Finalmente, recordemos que como cristianos, para nosotros mañana, el domingo, es el primer día de la semana. El domingo en la Biblia es el primer día de la semana. Por lo tanto, siendo el primer día de la semana, es el día que nosotros venimos a la casa de Dios, no para arrepentirnos por los pecados cometidos en la semana pasada, sino para consagrar mi vida al Señor para las labores que haré durante esa semana. Y ese es otro cambio de perspectiva en mi trabajo, porque yo vengo el primer día de la semana a consagrarme al Señor para la semana que comienza. Y eso puede cambiar todo aquello que yo estoy haciendo. Puedo poner delante del Señor cada una de las tareas, cada una de las cosas que voy a hacer en las manos del Señor, y pedirle al Señor que me quite mucho de mi egoísmo, de mi dureza de mi corazón, y que yo pueda no solamente servir con mi trabajo, sino también servir más allá de mi trabajo, pero con mi propia ocupación. No debo cambiar. Con mi propia ocupación yo puedo glorificar al Señor, porque el apóstol Pablo dice que es a Cristo el Señor a quien servimos, todos nosotros. Punto. Ya, acabé. Listo. Sí, pastor. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio especial en vivo. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga. Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Presentó nuestro servicio especial en vivo. Les esperamos en Síguenos en Así Providencia. Dios les bendiga.